Hola, bueno, bienvenidos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar sobre cómo trabajar en los negocios y los emprendimientos desde la mente y el corazón. Vamos a invitar a Joana. Ya un segundo, la voy buscando. Aquí la tengo. Ok, ya la estamos invitando. Hola, Fede, hola, Rita. Joa, tienes que voltear la cámara. Hola. Hola. Ok. ¿Cómo estás? Bien. Hola Mayeli, ya van Estamos de verde llegando. las dos. La Sara hermosa. Verde del dinero. Sí. Verde esmeralda. Es un color muy significativo. Bueno, amores, hoy vamos a hablar sobre cómo trabajar más allá de los números, cómo trabajar con la mente y el corazón en nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestro trabajo y aprender a liderar desde ese lugar. Vamos a dar unos segunditos mientras se van conectando un poco más de personas. Hay un poco de eco por parte de Joana. Bueno, voy organizando un poquito la... Revisa, yo habla un poquito, miramos el eco. Hola, hola. Mueve como un poquito, a veces es que queda el audífono como encima del... Mientras yo va arreglando esto, ¿por qué traemos este tema aquí? Hemos venido hablando de energía femenina y masculina. La energía en el mundo está cambiando. Las estructuras económicas se están derrumbando. Va a haber una transformación, o sea, eso ya lo sabemos. Pero también nos dan como la opción de pararnos desde la crisis o pararnos desde la oportunidad. Y en los momentos de mayores crisis es donde se abren los momentos de mayor oportunidad para crear cosas nuevas y expansión. Y los que podemos tomarlo o acceder a él es aquellos que tengamos la conciencia de cómo crear algo nuevo, ¿no? Entonces me parece que es súper importante este tema de energía femenina y masculina, traerlo y como aterrizarlo también un poquito más al día a día y a la forma en que nos movemos en el mundo. Así que hoy estoy muy feliz de tener aquí a Joana. Ella es consultora de negocios, trabaja con empresas americanas, especialmente de construcción ahora, y ayuda a las empresas a que su cultura organizacional y sus empleados se alineen y crezcan de tal manera que tengan grandes resultados en la empresa. O sea, ha logrado incrementar las ganancias netas en un 20%, duplicar las ventas de las empresas en medio año y que la rotación de personal se disminuya y que también los desperdicios de la empresa. Pero eso se logra cuando se genera una conciencia en la cultura organizacional. Entonces, eso no se logra solamente pensando en los números, amores. Por eso, y trayendo el tema de energía femenina y masculina, aterrizando, hola Moni, más aquí en el día a día y hacerla más tangible, decidimos hacer hoy este live, así que me emociona, Joana, porque nos cuentas un poquito de ti y ya vamos comentando un poquito más en el tema y explicándole a toda nuestra audiencia, los que nos van a ver más adelante y les interesa este tema de emprendimiento, liderazgo sabio y de crecer en sus organizaciones. Cuéntanos un poquito de tu historia y ya iremos entrando como Bueno, en más profundidad. muchas gracias. Estoy realmente emocionada de estar aquí. Gracias por abrirme este espacio y poder compartir con tu audiencia, que sé que son personas espirituales y que están buscando um, un sentido más grande que solo lo que es personal. Um, Te cuento un poquito, tú realmente cuando empezamos a trabajar juntas en cómo involucrar, introducir la parte espiritual en los negocios fue muy importante porque, um, bueno, yo vengo de una familia de emprendedores. Eh, Mis padres tenían negocios de ropa, de uniformes, y vi una dinámica en la manera en que ellos construyeron el negocio muy interesante. Estoy muy agradecida por lo que logré aprender. De hecho, uso mucho de las cosas que tenían, pero mi madre trabajaba, y lo hablábamos contigo, Luz, mi madre trabajaba desde el lado femenino completamente, el de sostener la compañía y de ayudar y de la parte humana.
Y mi padre, que también era muy humano y muy amoroso, pero él era de los números y del crecimiento desde el lado masculino y desde el lado del control. Entonces, esta dinámica también hizo que hubiera muchos conflictos y que la compañía creciera y bajara y en estos ciclos en que si algunos, si ustedes son líderes o son dueños de negocios, lo pueden entender. Entonces, una de las razones que yo trabajo y algo de lo que trabajo en el propósito con mis clientes es que cuando se enfoca el proceso solo en los números y en las ventas y en las ganancias y en los retornos de inversión, y dejamos el lado humano y el lado espiritual, o realmente el lado mental y espiritual, y desde el lado humano, que es el que yo hablo, pues empiezan a haber conflictos y hay un crecimiento que los ciclos es bajo y subo y no puedo retener los empleados y si los clientes me llegan y se me van y no hay un crecimiento sostenible, ¿no? Que bajo y subo, pero es un poco, pero la curva se ve hacia arriba. Entonces, me parece bien importante que estemos compartiendo esto. Gracias, Joa. Yo quiero aterrizarlo un poco dentro de lo que vengo compartiendo y es porque este cambio de energía y estas dinámicas de ahora, amores, de energía femenina y masculina, en realidad son fuerzas que se mueven en nosotros y se mueven en todo. Yo les hablaba en los otros live que la energía femenina es algo que se mueve en todo. Y esta dinámica de la estructura, de la energía, de cómo se van a empezar a construir las cosas, nos hace un llamado fuerte también a construir cosas que estén más conectadas con el corazón bueno, tal vez a algunos no les resuena el corazón, pero sí el alma o un sentido de ser que tenga sentido para ti, que te haga levantarte de la cama. Y eso no es solamente para el que emprende, y a veces en los emprendimientos, porque efectivamente mi familia ha sido muy emprendedora, fallamos es porque vamos solos, no hay equipo. Y los equipos, este contenedor, cada uno de ellos aporta algo importante, pero si no logramos entender que todos somos valiosos y que cada uno tiene algo grande que aportar ahí, y normalmente yo lo vi cuando trabajé como ingeniera, lo vi y lo que más veía yo en las personas era, no hay sentido de pertenencia con la empresa, no hay, no, esto no es mío, yo vengo aquí por un sueldo y ese vengo por un sueldo o miro a ver cómo resuelvo mis necesidades, es porque está desconectado, no pensamos que eso es y una comunidad no en el contexto de esto es barato, esto, perdón, de que es como que hablamos socialismo, o sea, como que no se generan recursos, sino una comunidad donde todos estamos conectados y esta es la energía femenina de la que hablamos, o sea, todos en la empresa estamos conectados, la cabeza y cada uno de sus empleados está ahí por una razón de ser. Y cuando hablamos de más allá de los números es cómo puedo yo traer esa conciencia a la organización para que se generen cambios como los que está hablando Joana. O sea, eso son resultados de un trabajo en equipo, un liderazgo sabio y una transformación que va más, eso me hace caer en cuenta que yo también en cualquier momento me entra un mensaje, que va mucho más desde la conciencia del corazón alineado con la mente. Y eso es energía masculina y femenina trabajando en conjunto. Porque no trabajamos solo desde el femenino en nosotros hombres y mujeres, sino también desde esa fuerza masculina, pero consciente, no como la conocemos como desde el patriarcado, ¿no? Que es lo que ella comentaba ahorita, más control, como genero resultados sin importar qué, eso es energía masculina distorsionada o desequilibrada. Entonces, cuéntanos, Joana, un poquito cómo trabajas tú con las organizaciones y cómo has intentado introducir este concepto o por lo menos esta forma de verlas, esta visión que no es tan fácil, ¿no? Total, Luz. Bueno, una de las cosas que decías, el trabajo que hacemos nosotros con las compañías, nosotros medimos los resultados a través de los estados financieros. Lo primero que hacemos es revisar en dónde están los estados financieros. Estamos hablando aquí de cómo construir tu negocio más allá de los números, pero los números no mienten. Entonces, lo primero que hacemos es revisar tus números, ¿cierto? ¿Cómo está tu negocio basado en tus estados financieros? Y de ahí, al cierre de los programas, ahí nos medimos, porque la compañía tiene que crecer en las ventas, en las ganancias netas, en reducir el desperdicio, pero también se trata de en dónde está la compañía, dónde está el capital humano, las personas, ¿cierto? Entonces, lo que tú hablabas de que la gente está completamente desconectada. Yo entro y entrevisto cada persona
de la compañía. Si son 50 empleados de los supervisores, del que va al field, del líder, del general manager, a todo el mundo, de hecho los entrevisto. Y hay una desconexión. Tú tienes toda la razón. No hay ningún sentido de pertenencia con la compañía porque no está alineado desde lo que tú dices, desde el corazón, desde la parte humana. Solo se está hablando de números, de ventas, de hacia dónde vamos, de qué es lo que tú tienes que responder, de el rendimiento y de cómo voy a medir lo que haces. Entonces, lo primero que hago es que los líderes trabajen en ellos. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que me encuentro es que los líderes no son malas personas, ¿right? Pero nosotros tenemos una luz y una sombra, que es lo que hemos hablado antes. Y cuando yo estoy liderando desde mi sombra, porque no he hecho un pare y no he analizado desde lo mental y desde lo espiritual en dónde estoy y para dónde voy, y como alma, ¿cierto? Pero también como dueño de este negocio o como líder, ¿qué tipo de personas quiero atraer a mi historia y a la visión hacia dónde voy? Estoy mandando un mensaje completamente distorsionado. Entonces, lo primero es trabajar en ti mismo. Y lo mismo hago con los empleados, trabajar en ti mismo. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es la razón por la que te levantas todos los días y vienes? Y me dicen por el salario, porque tengo que pagar las cuentas. Realmente no, que tú puedes ir a conseguir trabajo en otro lugar. ¿Cuál es la razón por la que vienes acá? Entonces, ahí viene un desarrollo personal, espiritual, humano. Y tú sabes que yo me enfoco en las neurociencias aplicadas en los negocios. Y una de las razones por las que empezamos a trabajar en la parte espiritual, para todos los que están aquí o lo van a escuchar después, es porque se siente que no hay corazón en el negocio. Y cuando no hay corazón y cuando no hay emoción, los resultados, sí, se ve, se sube y baja y sube y baja y vendimos y mañana no. Y la gente se va. La, la rotación de personal es grandísima porque no hay una razón para quedarse. Lo siguiente que trabajo, por supuesto, es desarrollar el equipo, desarrollar cada persona individualmente con sus fortalezas y con sus debilidades. Y volvemos al tema de la luz y la sombra, volvemos al tema desde dónde estás, desde lo femenino y lo masculino. Yo soy una persona muy mental y por eso empecé a trabajar con Luz como mentora espiritual, porque yo hablo mucho de los números, de los datos, de la estructura, del sistema, pero también cuando hablo desde la parte humana, hablo desde la neurociencia, desde la mentalidad. Entonces, lo que tú me decías, hay retos muy grandes cuando yo entro a hablar de estos temas, porque yo hablo sobre gratitud. Antes de empezar las reuniones donde vamos a hablar de cuánto fue la ganancia neta del mes pasado o cuánto es la ganancia por empleado por hora, lo primero que hago es vamos a hacer 2 minutos, vamos a entrar en tiempo presente y vamos a hablar sobre gratitud. Y al principio es como esta loca que habla, o sea, los líderes y los presidentes es como esta loca, ¿qué es esto? O sea, se miran, es como que ridículos. Y luego un tiempo después, si dejo de hacerlo, me dicen, Joana, pero ¿por qué no has vuelto a hacer estas actividades? Porque ciencia, ¿sí? La espiritualidad, la ciencia lo único que hace ahora es explicar desde dónde viene la espiritualidad, como la gratitud, ¿cierto? Porque de hecho ayuda a la parte cerebral, a tu cerebro a mejorarlo. Y luego lo que trabajo es el negocio, que es crear los sistemas para que esta comunidad de la que hablabas realmente se alineen con una visión que genere más dinero, por supuesto, para el negocio, que crezca, pero para que también puedas tú entender que si te quedas 5 años trabajando en esa compañía, ¿en qué persona te vas a convertir? ¿En qué profesional? ¿En qué líder? ¿Cuál es tu historia? ¿Right? ¿Y cómo estás conectado? Y de eso se trata el liderar desde la mente y el corazón. Quería retomar un poco lo de la luz y la sombra y efectivamente cuando lo aplicamos, cuando traemos esta conciencia del espíritu y del corazón y lo ponemos como en nuestro día a día, en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, las cosas que haces, lo que yo le estaba explicando desde dónde estás liderando, desde la luz o desde la sombra. Entonces, cuando hablamos de la sombra, en realidad hablamos de esta parte inconsciente
que tenemos la mayoría, y si no has hecho un trabajo consciente de ir a mirar en tu inconsciente, que me refiero a creencias, a miedos, a traumas, que no tienes ni idea que están liderando, que son los que como que dan la pauta y el patrón para que tú tomes reacciones ante la vida. Y desde ahí te mueves y desde ahí eliges, y hasta que no haces ese trabajo consciente de ir a revisar esa parte de miedos, creencias, traumas, que son los que te dirigen y te hacen tomar decisiones y acciones y reacciones y elecciones que no son conscientes, mientras no hagas eso, pues no estás liderando desde la luz, de lo que podríamos estar hablando, que es con mayor claridad de por qué estoy eligiendo esto, por qué reacciono de esta manera. Y cuando yo como líder en una compañía, y lo digo porque de alguna manera pues estuve conectada con toda la parte de ingeniería como líder, y ahí es donde yo empiezo a hacer el quiebre de tengo que buscar algo más. Como líder de una compañía no entiendo que yo me muevo, ¿sí? Y mis acciones y mis decisiones y la gente que atraigo llega desde este lugar inconsciente, y no empiezo a ponerle luz a esa sombra y conciencia a esas decisiones y elecciones, pues empiezo a tener conflictos en las empresas y no logro conectarme con la gente y no logro crear algo que sea para el mayor bien de todos. Porque la energía que está entrando ahora, amores, es una energía que nos está llevando, esta conciencia femenina nos lleva a crear para todos, a crear dinámicas en nuestras estructuras. Puede ser muy pequeña nuestra empresa o pueden ser estructuras grandes, donde sea para un mayor bien, que sea un bien común, donde no solamente gane el líder de la empresa, sino que cada uno de los que está ahí participando y colaborando también tenga una ganancia según corresponda y también siente que está creciendo. Entonces, ahí es súper importante este trabajo de traer conciencia de tus miedos te hacen reaccionar diferente con tus empleados, a no ser de que tú tengas conciencia de cómo estás tomando tus elecciones y tus decisiones. Tienes toda la razón. Por ejemplo, hay eco de parte mía. Un poquito. Sí, yo no sé si tienes algún ejemplo, Johanna, donde te hayas encontrado como muy claramente con esta situación donde cuando yo lidero desde el miedo o desde esta inconsciencia, al trabajarlo cambia la dinámica con mi entorno. Totalmente, Luz, totalmente. Y lo veo porque estás escuchando hacia algo. ¿Solo soy yo? No, ahora sí, ya no tienes eco. Listo. Por ejemplo, yo estaba hablando con ella es una presidenta de una compañía, tiene alrededor de 50 empleados. Y es una persona muy inteligente, es una mujer muy inteligente que representa muy bien la industria. Es una líder en la industria donde yo trabajo. Y es una persona muy estructurada. Pero en el momento que empezamos a trabajar, se escucha cortado. Ya escucha, habla nuevamente. Ahora sí, perfecto. En el momento que empezamos a trabajar, ella estaba, y lo hablamos, estaba liderando desde su sombra porque ella estaba liderando desde el miedo de que esto no va a funcionar, desde el miedo de que no me estoy logrando entender con mis socios, mis empleados no están funcionando. Y decimos, de hecho, lo que te digo, es la parte mental y es la parte desde el corazón. Entonces, desde la parte mental es entrar y, ok, hagamos un test de personalidad. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, cierto? Porque es que todas las tenemos. ¿Y desde dónde estás liderando? E incluso que ella estaba liderando desde sus fortalezas, lo hacía desde la oscuridad, desde el miedo. Y lo hablamos así, como te lo estoy diciendo, porque cuando una persona es muy estructurada, eso funciona para poder sacar los proyectos adelante, ¿cierto? Pero como ella estaba liderando desde el miedo, estaba generando una tensión en el equipo que la gente estaba como, me está volviendo loca, o sea, es como un policía tratando de coger en qué momento es que voy a hacer algo malo, en vez de poder usar esa fortaleza para crear mejores sistemas e involucrar a su equipo desde una manera, desde la luz, en por qué la organización en los proyectos, ¿sí? En el manejo de los proyectos es importante.
Y tuvimos que entrar en un proceso desde el espíritu, desde el corazón, no solo desde lo mental solo no funcionó. Tocó entrar en un proceso de reconexión con ella. Y esta es una de las razones por las que yo trabajo contigo, Luz, como mentora espiritual, porque para yo poder entrar en esos espacios con mis clientes, que son personas que están generando millones de dólares en sus compañías, ¿cierto? Yo también tengo que entrar en una conexión espiritual. No estoy conectada desde los números, estoy conectada desde el espíritu, desde por qué estamos acá sentados. Y cuando ella logró entender que su fortaleza no era controlar, sino su estructura y su fortaleza de estructurar era ayudar a otros a estructurar los proyectos, las cosas cambiaron. Y ella pasó de estar liderando proyectos más pequeños porque estaba liderando solo los proyectos y con su partner a liderar los proyectos más grandes de la compañía. Y ahí es cuando lideras desde la luz. Y los assistant project managers, los asistentes de los proyectos y los que estaban liderando proyectos más grandes empezaron a trabajar con ella y estaban felices porque empiezas a trabajar desde el corazón. La gente quería estar trabajando en esos proyectos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quisiera como aclarar un poco para que los que lo vayan a escuchar y los que nos están viendo entiendan un poco que no estamos haciendo una separación entre luz y oscuridad, sino es una totalidad. O sea, cuando reconoces esa parte inconsciente tuya, te empiezas a completar y entonces ya no tienes miedo de ti mismo y empiezas a poner tu corazón en las cosas que hacen y en la forma en que uno entrega diferente. Y eso es energía femenina. O sea, cuando es la energía femenina, más que de empujar y obligar, es invita, ¿sí? A crear juntos, co-crea en comunidad por el bien mayor, es más receptiva, es un liderazgo más amoroso, más suave, pero no quiere decir que no tenga resultados y para eso se requiere nuestra fuerza masculina o también nuestro objetivo, la mente, la estrategia, o sea, aquí lo que necesitamos entender es que se requiere tener en equilibrio estas dos fuerzas para obtener resultados. Y quiero también aclarar un poco, el camino espiritual no es, o sea, esto es ir tomando paso a paso conciencia de irte conociendo. Eh, y es empezar a reconocer que eres más allá de las creencias o los paradigmas que tenemos impuestos. Y un camino espiritual es un camino que va paso a paso, requiere tiempo y trabajo contigo mismo y traer conciencia constantemente y práctica de reencontrarte cada vez con el propósito de tu alma. Entonces, por eso hablamos de liderar o trabajar desde la mente y desde el corazón, porque es un buen match cuando tú puedes trabajar en esas dos polaridades, frecuencias, son complementos, desde el amor del corazón a la luz de la gratitud. Sí, no, Federico, efectivamente. Pero ahí creamos resultados diferentes, amores. Ahí creamos resultados diferentes, ahí logramos, y la conciencia, yo no sé si a ti no te cuesta mucho, Joana, porque a mí me costó mucho en el momento en que trabajé como ingeniera, que me empecé a dar cuenta de eso, de que cada ser humano que estaba ahí era una célula importante de esa compañía, y que para poder transformar, porque estábamos implementando sistemas de calidad, cada uno de los que estaba ahí necesitaba tener la conciencia de cómo aportaba y cómo se tenía que transformar él. Y yo veía que había mucho trabajo hacia adentro. O sea, cada uno tenía que hacer mucho trabajo y es como, ok, pero ¿y cómo lo traemos a la empresa? ¿Cómo hacemos que esa persona se sienta feliz de alguna manera de estar ahí sentada? Porque hablas de que han ayudado mucho con la parte deserción, de rotación de personal. Bueno, tienes toda la razón. Con las compañías, otra vez me ponemos el eco. Con las compañías, el éxito financiero efectivamente viene de manejar cuáles son las ventas, el retorno de inversión, las ganancias y cómo vas a medir el rendimiento, ¿cierto? Pero cuando tú vienes a hablarle a tus empleados de estos números y de propósitos, ellos se sienten como una herramienta con la que yo estoy haciendo dinero, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que yo hago y entro a trabajar con el equipo Luz es poder, ¿cuáles son tus valores personales? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son? Conócete, ¿cierto? Self-awareness, conócete.
¿Cuáles son tus strengths? ¿Estás trabajando en la silla correcta? ¿Por qué quieres hacer esto? Entonces son preguntas internas. Y son preguntas de que ellos empiezan a entender también que tienen sueños, que son personas que están ahí porque quieren construir algo y quieren construir algo en colaboración, en cooperación. Y quieren construir algo que sea mayor a ellos. Y de ahí entonces es entender cuál es el alma de la compañía, cuáles son los valores de la compañía, cuál es la historia y cómo está eso intersección, Conectado. entrelazado, ¿cierto? ¿Cómo está eso entrelazado entre los dos? Cuando uno cambia la conversación y alinea al equipo con el lead, con los leads y con la historia de la compañía o el alma de la compañía, porque la tienen, la dinámica de las personas cambia. Y los números, por supuesto que inmediatamente cambian. Entonces, los empleados dejan de tirar las herramientas en cualquier lado. Ellos mismos empiezan a ser más responsables y a hacerse responsables entre ellos. Lo está escuchando cortado. ¿No? Mueve un poquito. Pero es que Mueve un poquito. yo creo que eres tú. Y, ok, mejor. Sí. Gracias, Mónica. La dinámica, entra magia y los números y lo que tú dijiste. Yo he visto cosas como que pasamos de que la compañía estaba perdiendo 5 o 6% en ganancias netas a en menos de 7 o 8 meses estar en ganancias netas, que es el dinero que te metes en el bolsillo como líder, 10, 12, 15%. Pero eso, la magia no es así instantánea, porque obviamente es como la motivación, como cuando vas al gimnasio y digo, y me emocioné, me voy al gimnasio y lo siento. No, debe ser un crecimiento sostenible. Y para que haya un crecimiento sostenible y que tú veas que el resultado vuelve y pasa al siguiente año, right? Entonces ya no estoy ganando el 10%, ya ganamos el 12, el 13, el 15. Tú tienes que mantener a tu equipo en eso, en la historia. En cuál es el alma y cómo conectamos nuestras almas y nuestras mentes, que es ahí donde yo analizo los números y puedo conectarme desde el corazón y desde la mente en mi empresa. Porque además pasamos el 70-80% con la gente del trabajo y ni siquiera la conozco. No se conocen entre unos y otros. No tengo ni idea por qué estás acá. Bueno, aparte del amigo, pero no como equipo. Y hay que volverse una entidad. Y eso es lo que trabajamos. Y amores, cuando hablamos es traer la conciencia de quién soy realmente y del espíritu, y me encanta que lo comparta Joana, porque yo les decía, esta energía femenina está en todo, en la piedra, en la estructura, en la empresa, todo tiene manifestación divina. Y la parte de la energía femenina en nosotros es la que nos lleva a ir hacia adentro, a conocernos, a conocer a traer magia, a hacer milagros, porque es esta capacidad de creación, de conexión con lo divino, de la totalidad de lo que somos. Y eso también se ve en las empresas. Y cuando yo les decía, hasta el acto de lavar un plato me conecta con la divinidad si yo estoy presente y entiendo el para qué y el sentido de estar lavando ese plato y estoy conectado con todo lo que está pasando, ahí empiezo a hacer conexión. O sea, no es solamente es aquí y ahora en la tierra donde necesitamos traer la conciencia del espíritu. Sí, porque estamos muy enseñados a irnos a retiros y a aislarnos del mundo para poder encontrar a Dios. Y a Dios lo encontramos en todo, lo encontramos en nuestro compañero de trabajo, lo encontramos en nuestro jefe, lo encontramos en nuestra empresa. Y cuando empezamos, así sea dando pasitos pequeños, por eso a mí me hablaban ellos mucho de versus competición, competencia versus creatividad, ¿sí? Porque son cosas, son dinámicas que deberíamos empezar a crear dentro de nuestras estructuras organizacionales y dentro de nuestro trabajo, y así yo no sea el jefe, también puedo ser participo. Y eso es un contenedor completo, esa empresa es un contenedor completo y todas las personas que están ahí ponen parte de sus creencias y emociones y la forma en que se mueve la empresa y se crea la dinámica de compartir, como dice Joana, empiezan todos a cambiar la conciencia. Mira, acabas de decir algo bien importante con el tema
con el tema de la competencia y la creatividad. ¿Se sigue cortando? Qué raro, sorry. ¿Se corta? No, no, habla que ahora se te... Y quiero poner un ejemplo clarísimo porque cuando yo entré a una de estas compañías, ellos son 60 empleados. Y en esta compañía era una competencia luz entre los empleados, ¿ok? Y una competencia que se hacían chistes entre ellos de que lo hice mejor. Bueno, en las industrias que yo trabajo es bien, la cantidad de hombres es bastante fuerte, eso te imaginarás los chistes que se hacían, pero es como yo te gané a ti y yo hice mejor que este departamento y yo hice mejor que este otro departamento. Y la competencia en los deportes es fabulosa, pero en los negocios, y mucha gente va a chocar conmigo y te lo aseguro que mucha gente va a decir que no tiene sentido porque debo estar pendiente de mi competencia para poder ganar. Y ahí fue cuando, ¿por qué estamos compitiendo entre unos y otros en vez de estar compitiendo por ser mejores? De hecho, ellos ya son una de las compañías líderes en la industria. Pero ¿por qué no ser mejores que lo que fuimos ayer? Y empezamos a cambiar la dinámica de la historia que se contaba, porque en vez de estar compitiendo entre unos y otros, no trabajamos con la misma visión, Luz. Esta compañía fue una de las compañías que dobló sus ventas en menos de 7 meses. Y estamos hablando de millones de dólares, ¿ok? Para que podamos entender el cómo cambiar la historia desde la competencia a la creatividad funciona. Porque es que todos estaban en el proceso de cómo podemos hacerlo mejor. Y la creatividad, lo que dices tú, es conectarse desde el espíritu para poder crear. No, ellos no estaban pensando en el número nomás, es cómo podemos ser mejores como equipo. Y la dinámica cambió de una manera, o sea, ya era divertido estar ahí, porque no era, venga, me subo al ring y peleo contigo a ver quién es mejor, sino cómo hacemos para ser mejor como equipo. Y ahí es donde los números cambian por sí solos. Pero la gente además quiere venir y empezaron a traer a sus amigos, o sea, a trabajar ahí. En vez de, no, ¿dónde busco otro trabajo? Y ahí viene el tema de competencia versus creatividad, que me encanta que lo hayas traído porque a mí me pasa todo el tiempo que es como, ¿por qué quieres competir? Y me gusta mucho lo que acabas de decir, que muchos sí, de pronto van a chocar y chocan porque la estructura a la que estamos acostumbrados es este sistema patriarcal donde hay dominio sobre los demás o donde tengo que estar por encima de, y anulamos esa energía femenina en nosotros, y estoy hablando de hombres y mujeres, y en todo lo que es. Y resulta que ese femenino al que yo he estado haciendo el llamado, que estoy comenzando por mujeres, pero están todos y en todo, es el que trae la creación y no necesita competir porque su conexión con la abundancia es ilimitada o su capacidad de crear es ilimitada. So, no hay para uno solo, hay para todos. Y cuando hablamos de crear comunidades y cambiar las dinámicas donde se generen dinámicas que sean para un bienestar común, esos son los ejemplos que tú estás poniendo ahí. Y, amores, son paso a paso. O sea, en este momento, digamos que no estamos llamando a que se conviertan en gurús, sino empiecen a ponerle conciencia a cada cosa que hacen, comparten y observen cómo empezamos a crear cosas para todos. Y miren cómo la gente se divierte, que eso es pura fuerza femenina también en nosotros. Diversión, amor, querer compartir lo que yo estoy recibiendo en beneficio, también quiero traer al otro que venga. Y yo diría que ahí solo estamos implementando conciencia, unos pasos pequeños de conciencia, de no estar desconectados y trabajar con las dos fuerzas, mente, corazón. Y tal vez quitémosle un poco el espíritu porque de pronto la gente piensa que estamos hablando de algo muy profundo. No, empecemos con pasitos pequeños, vamos un poco al sentir del corazón, del alma, de ponerle corazón a las cosas y a poder estructurar de manera más consciente. So, me encanta el ejemplo que trajiste porque efectivamente eso es empezar a movernos y a conectar desde la energía femenina en colectivo, no solamente para nosotros, sino en un contenedor colectivo y en las empresas, que mucha gente no tiene conciencia de traerlo a esas estructuras porque son muy mentales. Mira, es tan interesante este tema que con este dueño de negocio que es un presidente líder en la industria, en otra de las industrias,
de las con las que yo trabajo, con el tema de la competencia, lo que empezamos a hacer es lo empezó a compartir con otras compañías en la industria para que ellos lo implementaran. Porque él sabía, él decía como, ¿por qué no? Si está funcionando acá y yo veo lo que está sucediendo con mis empleados, ¿por qué no? Y no solo eso, cuando empiezas a hacer más dinero, empiezas a pagar mejor, porque es que esa es una responsabilidad de nosotros como dueños de negocios. Entonces, si tu negocio, si tú no estás feliz como líder, haciendo lo que haces, si no estás pagando bien a tus empleados, bien, muy bien, ¿ok? Si no estás teniendo un crecimiento sostenible, que eso no significa que las ventas no bajen y suban, que las ganancias no bajen y suban, pero es sostenible, no así, no ese ciclo que subo y mañana no tengo y pasa mañana. Si tú como líder no sientes emoción de salir y desarrollar tu negocio y de contarlo y tus empleados también, tú tienes que entrar a empezar a liderar desde el corazón. Porque no voy a decir mentiras. Si no hay un plan estratégico, si no se mide ganancia por empleado, por proyecto, si no se saben los datos, pues no tienes un negocio, tienes un interesante hobby, ¿cierto? Que sube y baja, no importa cuánto dinero estés haciendo, debes tener un ingreso sostenible. Si tu equipo no se quiere quedar ahí, debes entrar a liderar con el corazón. Y cuando dices, hablemoslo desde poquito, Luz, yo tengo este reto, que empiezo a hablar desde el espíritu y me dicen, loca, que traigo la parte femenina y es como, Joana, ¿de qué hablas? Pero es que el mundo lo está pidiendo. El, los negocios están cambiando. Nosotros tenemos que empezar a construir un capitalismo con conciencia, que es cómo crecemos todos, juntos, todos, todas las personas que hagan parte de ese equipo, desde tus clientes, desde los proveedores, desde tus empleados, desde tus líderes, de tus consultores, todos. Y cómo empiezo a crear comunidad no solo con mi equipo, sino con las otras compañías. Ahorita estamos trabajando con la construcción y vamos a hacer un interesante evento donde estamos trayendo todas las diferentes stakeholders, todas las personas que hacen representación en la industria de la construcción para hablar de que en vez de ser una industria fragmentada, en que son los subcontractors y los que dirigen los proyectos y los que invierten y los bancos, no, es una sola industria. Y es hablar de otro tema. Hay que hablar de cómo regenerar y lo que acabas de decir. Eliminemos estas creencias de que los negocios solo son números. Me encanta, Joan, me encanta y me encanta poder compartir eso porque una de las cosas que hizo que yo me metiera profundamente dentro del camino espiritual, y cuando digo que lo bajemos un poquito es porque, claro, si reconocemos el camino espiritual es muy profundo. Entonces estos son pequeños pasitos de conciencia que miren que generan grandes cambios. Y una sola golondrina no hace llover. So, un solo pasito que cada uno de nosotros vaya dando, ustedes como líderes o ejecutivos en sus empresas o emprendedores o en tu casa, esto lo puedes traer a cualquier espacio de tu vida. Entonces, me encanta que lo hayamos podido compartir porque siento que en este cambio de economía que estamos viviendo y en este cambio de organizaciones, de estructuras y que se están cayendo y derrumbando viejas estructuras que no funcionan y están abriéndose espacio a nuevas oportunidades de crecer, compartir y desarrollar diferente. Me gusta el ejemplo que nos estás trayendo porque es traer conciencia a espacios que creeríamos que no se puede traer conciencia y efectivamente se logra un paso a paso. A veces es difícil entrar con estos temas. Estos cambios requieren, no es así como chasquear los dedos, amores, requiere un trabajo personal bastante constante y consciente, pero pasitos, demos el primer paso a ese camino de descubrimiento del ser, de reconectarnos desde lo femenino, desde lo masculino. Y para cerrar, Joana, no sé si nos quieres dar como, o darle a los líderes de negocios y a las personas que nos vayan a ver y que les interese este tema de ir más allá de los números en sus organizaciones y a los empleados o ejecutivos que están y ejecutivas,
hemos estado tocando mucho el tema femenino y he llamado a muchas mujeres. ¿Qué consejo les quieres dejar como para que ya podamos ir cerrando porque ya estamos con 40 minutos live? Luz, yo pienso que es un tema, de nuevo, vuelvo y lo hablamos, es de liderar desde la mente y desde el corazón. Y liderar desde la mente es sentarse y hacer tu plan estratégico, ¿cierto? Que es, o cuáles son mis objetivos, cuál es mi visión, hacia dónde voy, qué es lo que voy a lograr en 5 años y qué es lo que quiero lograr en el próximo año y luego dividir eso en la semana y en el próximo día y dividir tus escenarios. ¿Y cómo voy a medir ese progreso? Que es desde aquí, desde tu cerebro, ¿sí? Tu prefrontal cortés, tu executive, tu ejecutivo ahí diciéndote, hey, así hay que ponerle estructura a tu negocio. Y luego pensar tu equipo, y no es solo entrenarlos, es desarrollarlos, es ayudarlos a que crezcan contigo. Entonces, por ejemplo, con mi equipo, yo le dije, por ejemplo, a Aubrey, que me encantaría que estuviera acá, pero no habla español. Entonces, pero lo que hicimos fue sentarnos y decir, ok, este es tu plan, esto es los resultados, esto es lo que hay que lograr y adiós. ¿Qué herramientas necesitas? ¿Qué entrenamiento necesitas? Nos vemos estos días de la semana y el resto es, dejo que tú traigas la creatividad. Y ríete de la vida. Nosotras una vez a la semana nos reunimos los lunes, todos los lunes a las 11 de la mañana nos reunimos con el equipo y hablamos sobre gratitud, creatividad, la vocecita, esta que nos dice en la mañana, quiero renunciar o esto no, yo no soy suficiente o no voy a ser capaz. Y hablamos de estos temas. Y hablamos de conocerte a ti mismo y tus fortalezas y tus debilidades y hablamos desde la luz y incluso hablamos de Dios, ¿sí? Porque muchos de ellos creen en Dios y muchos de ellos creen en seres de luz. Yo amo a mis ángeles y hablamos de esos temas y aman ese espacio porque somos humanos. Somos espíritus. Y luego en la siguiente reunión hablamos de números y cómo te puede ir resultados y usamos las herramientas que hay para poder mantenernos en estructura. Lidera desde la mente, pero lidera desde el corazón, porque somos seres humanos con una compañía que tiene un alma y un llamado. Todas esas personas que están contigo en tu equipo ha sido un llamado y hay una historia que crear ahí. Y creo que eso es lo que diría. Conéctate con mentoras espirituales como contigo, conéctate con personas que trabajan la parte estratégica, la parte de sistemas, que es lo que yo hago parte de ese proceso y por eso de hecho quiero contarles a la audiencia tuya que nosotras creamos este nuevo proyecto que es Mentes y Almas Maestras y estamos trayendo líderes para que desarrollen esas dos áreas. Y la gente lo ama porque hablamos desde las neurociencias y desde el cerebro, pero también hablamos desde el espíritu y el corazón. Y bueno, me encantaría que les cuentes más para que abramos un espacio para ellos. Tal vez hagamos un taller para ellos, para tu audiencia, para que puedan entrar en ese proceso y organizar sus cosas y sus negocios y como líderes, su propia historia también. Me encanta. Sí, podemos hacerlo, podemos organizarnos a hacer y contamos un poquito qué es Mentes y Almas Maestras. Y bueno, ahí vamos compartiendo un poco. Me alegra mucho, me gusta mucho traer todo, como que aterrizar esto un poco también, porque a veces como que la gente no le encuentra sentido, pero estamos en el día a día. Y en el día a día es donde yo traigo conciencia, ¿cierto? Así que feliz, feliz porque ahí sale mi parte ingeniera a decir, sí, así era. Desde ahí por eso me tuve que meter eso. Entonces, bueno, amores, ya nos alargamos un montón. Ahí lo dejo para los que lo van a escuchar. Esto yo lo estoy compartiendo y lo estoy haciendo para que se genere un llamado y las personas que necesiten y quieran empezar a entender un poco de cómo se mueven todas estas fuerzas internas y recursos internos que tenemos, empiecen a tener un poco de esta información, ¿vale? ¿Ibas a decir algo, Johanna, para que antes de que terminemos? Quiero compartir una frase de Fowler, que es alguien que estudio, y dice, tú nunca cambiarás las cosas peleando la realidad que ya existe. El cambio empieza cuando tú construyes un nuevo modelo que hace que este nuevo modelo haga el modelo antiguo obsoleto. La manera en que estamos construyendo negocios solo basados en los números y en qué ganancia tengo yo no va a funcionar.
El mundo está cambiando tan rápido que eso no va a ser sostenible. Por ejemplo, para hacer un cierre. Tú sabes que yo trabajo con gente que trabaja con las manos y lo estábamos hablando la vez pasada porque es construcción, es skill trade, es la persona que va y tiene que salir estas compañías, esta industria y efectivamente líderes en las oficinas, pero ellos producen y es el que produce con las manos, produce con el corazón, ¿cierto? Y es este proceso de la inteligencia artificial va a correr el 50% de estas personas que trabajan con sus manos en la próxima década, o sea, pero no es porque es que esté mal, es porque nosotros como líderes no nos paramos desde, ese es un ser humano que ha trabajado con sus manos y con su corazón y crea. Entonces, ¿cómo hago para que mi equipo, en vez de asustarse con la inteligencia artificial, la use? Y eso es lo que hicimos con mi equipo. Estas son las herramientas de inteligencia artificial, úselas. Porque lo que hacía en 3 horas lo haces en 5 minutos. Es como, ¿estás segura, Joana? Totalmente. Porque es nuestra responsabilidad de trabajarlo desde el corazón y desde la mente para poder crear una nueva historia. Me encanta que ya se supone que vamos a cerrar, pero esto de la inteligencia artificial es algo que, amores, ¿desde dónde miramos esto? Este cambio, o sea, no hay que tenerle miedo a los cambios, pero cuando tenemos conciencia de que somos seres humanos, somos espíritu encarnados en este cuerpo, traemos una conciencia diferente y eso se convierte en una herramienta. No es que reemplace a una persona, empezamos a tener mayor valor sobre lo que se hace con las manos y se entrega, porque yo vuelvo y digo, para mí las manos son la extensión de la energía del corazón. Entonces, le das un lugar diferente, va a liberar más tiempo para las personas, para que tengan más tiempo de reconexión, de encontrarse, de descubrirse. Y en la medida en que nosotros nos vamos descubriendo y esta energía femenina nos está invitando a eso, no es el esfuerzo, es una inteligencia emocional, es una conexión más profunda de quienes somos. Somos creadores, pero el creador no es porque yo digo una frase positiva, ya voy a crear algo. No, es toda una alquimia entre nosotros lo que crea una realidad diferente. Entonces tu frase me encantó y lo último que acabas de decir no lo quería tocar, pero efectivamente es un tema que podemos profundizar un poco más en los temas de comunidad y de empezar. O sea, aparte de llamar a este tema de traer conciencia en ti mismo, de descubrirte, del ser, de equilibrar tus fuerzas, de entrar y reconocer quién eres, mirar tu inconsciente y entrar en este camino espiritual, es pon ese camino en conciencia en el físico, en el día a día. O sea, conviértete en un mejor ser que está entregando desde el corazón todo lo que eres y la luz que somos. Y eso, yo siempre lo he dicho, cada persona tiene una luz brillante que tiene que entregar, es una joya perfecta. Entonces, amo lo que hablamos hoy. Amo estos ejemplos que se están dando y amo que se esté dando en comunidad, que ya a pasitos pequeños vamos cambiando el mundo. Esa es la forma que se cambia. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nos demoramos un montón, pero bueno, supongo que tiene que quedar ahí para aquellos que están buscando respuestas y necesitan comprender, entender cómo comenzar porque están empezando a sentir el llamado. Así que bendiciones, amores, los amo mucho. Muchas gracias, Joana, por estar aquí. Muchas gracias, nos vemos. Gracias a todos por estar aquí. El próximo miércoles les tengo otra sorpresa y bueno, ya les estaré contando. Besitos, chao, descansen en su fin de semana.